Así comienzo a la prédica en esta hora. Capítulo 7 del libro de Éxodo. Saludamos a los hermanos que nos oyen, a nuestro hermano Julito Escoto. Saludos hasta tu casa, hermano. Damos gloria al Señor por tu vida, por la vida de los tuyos. Gloria a Dios. Hermano Boris Arevalo, ya se escucha bien. Saludos a mi hermana Silvita, a las dos Silvitas. Saludos, hermano, a nuestro hermano Carlos Mejía, a mi hermana mayor Sandra Úbeda. Saludo a todos los que en esta noche nos ven. Yo quiero hablar cosas muy delicadas esta noche, muy estrepitosas, hermano, de todo lo que estamos viendo en el acontecer diario, hermano, de las noticias y del quehacer humano. Y yo he tomado como base el capítulo 7 del libro del Éxodo, mismo que deseo que usted me acompañe en esta noche como lectura. La Biblia dice que todo el Antiguo Testamento se escribió como sombras para nosotros, como tipologías, hermano, que ahora nosotros damos uso fiel y necesario a causa que también la Biblia es un mapa. Fíjese que en estos lo que más se desató fue un espíritu, hermano, de desconfianza, de perdición, un sentimiento, hermano, precioso de incredulidad y más que todo un espíritu de confusión. Y nosotros en el nombre de Jesús reprendemos todo demonio de confusión, de angustia, de miedo, hermano, que se mueve en los aires para estorbar al pueblo del Señor. Hermana Brenda Nova dice se escucha. Josué López desde California nos dice listo. Hermana Maíba dice se escucha muy bien, no grite pastor. No, mentira, así no dice ella, mentira. También dice hermano precioso, nuestra hermana Vera, Norma Coleman, saludos. Mariluz, bendita seas, bendita Sandra, bendita Vera, gloria al Señor para siempre. Hermanos, Carlos Mejía hasta la hermana República de Estados Unidos, bendito el Señor, y ha ido cambiando de a poco el clima por allá y por lo consiguiente va entrando el tiempo del verano. Dios en su fineza eso ha hecho que todos podamos soportarlo. Hermano, dice la Biblia, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Escúcheme pues. La palabra constituido es un término que hoy por hoy lo escuchamos más que todo en las ciencias jurídicas. Eso es un instrumento, un despacho, eso es un respaldo. Si usted trabaja en un lugar, usted tiene un ID, un carnet, un número de serie, algo que respalda que usted pertenece a esa empresa. Usted tiene un DPI, un QI, tiene una Green Card, un pasaporte, un número de cédula. Usted tiene una identificación que lo constituye como piloto, como ciudadano de tal lugar. Igual aquí lo estaba constituyendo Jehová. Olvídese de los hombres, hermano, delante de las potestades. Hermano, cuando Jehová da una palabra, la da delante de los hombres y la da delante de las potestades. Porque yo no sé cuántos años humanos tenga un demonio, pero supongo que tiene miles de millones, hermano, de años. Muchos de ellos, porque se van agregando nuevos cada día. Y aquí quiero mencionar algo con todo mi corazón, hermano. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios delante de Faraón. Ahora, ¿por qué dice Dios con D minúscula? Porque los poderes que Moisés estaba a punto a dar eran poderes terribles. Y aquí quiero decir lo siguiente, hermano, tú dirás las cosas que yo te mando. No se dice más de lo que Dios dice. Solo lo que Dios dice y no más. Y Aarón hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Sigamos leyendo, hermanos, por favor, me interesa mucho en el nombre del Señor, que dice el 7:7.
Era Moisés de 80 años y Aarón de 83 años de edad cuando hablaron a Faraón. Mire, Dios los tomó ya de años. 40 más le quedaban a Moisés porque él murió de 120 años. Y aquí es donde me llama la atención, porque el día de hoy pasó a la presencia del Señor nuestro hermano Luis Palau, siervo del Señor, a la edad de 87 años, hermano. Qué lujo, ¿verdad? El día que yo hablé con él, hermano, él me dijo: yo le pido 10 años más de vida a Dios para alcanzar almas de tales y tales regiones donde no existían los medios que hay ahora, lo cual hace más versátil que yo pueda entregar la palabra. Mire qué belleza, hermano. Él pidiendo años y años y años de vida. Aleluya, bendito mi Dios. Él ya está alabando a Jesucristo. Él ya está en la presencia del que vive para siempre, hermano. Donde él lo dice en un video, y lo voy a colgar en unos minutos, donde no hay tristeza, llanto ni dolor. Alabanzas a Jesús. Habló Jehová a Moisés diciendo: y Aarón, si Faraón lo respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová les había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. O sea, un palo, hermano, una vara seca, un pedazo de árbol muerto, seco, cobró vida y se volvió una serpiente, se volvió una culebra. Oiga pues, hermano de mi corazón. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como él lo había dicho. Hermano, escúcheme. Esta es la segunda vez que Moisés ve este milagro. Cuando el Señor se le aparece a Moisés, le dice que tire la vara misma que se convierte en culebra. ¿Recuerda usted esa parte, hermano? Y el Señor le dice que la tome por la cola. Cualquiera, hermano, con 2 dedos de frente, en el caso de tener que agarrar una serpiente, nunca la tomaría por la cola, hermano. Pero Dios le dijo: por la cola la tomas, porque uno está preservándose de la mordida de la serpiente. Si agarrándola uno le pega sus chicotazos, pues yo prefiero un chicotazo que no una mordida. Pero como Dios obra por senderos misteriosos, Dios obra por donde tú crees que no funciona la cosa, que Dios, hermano, Él obra por senderos misteriosos. Le dijo: lo haces por la cola. A veces, hermano, te mandan a hacer la cola. Aleluya, di amén, gloria a Dios. Y llegaste de último, hermano, y tú dices: ya no voy a alcanzar número, ya no me van a dar la plaza, el empleo, el trabajo, el vehículo, el préstamo. Pero como Dios tenía el plan que tú llegaras de último, Él va a agarrar a esa culebra, quiero decir, a esas personas, hermano, ingratas, y les va a ordenar que hagan lo que Él ha dicho que hagan en favor tuyo, de tu hijo, de tu empresa, aleluya, de tu vida, de tu salud. Pero aquí dice la Escritura, hermano, que la Biblia dice, hermano de mi corazón, y aquí es donde me interesa que entremos, hermano, en total enseñanza, hermano. Entonces llamó, dice el 11, Faraón a sus hechiceros, e hicieron lo mismo que había hecho Moisés junto con Aarón su hermano y profeta, que como ya leímos, Aarón era 3 años más grande de lo que fue nuestro padre Moisés en el día de su llamamiento. Aquí es donde yo quiero decir, mire, el ministerio de Moisés y de Faraón se pudo contabilizar con total exactitud, porque menciona, hermano, exactamente el día en que ellos empezaron a ir a hablar, a negociar, hermano, la salida del pueblo de Dios que estaba cautiva en Egipto por desobediente. Como estamos ustedes y yo,
cautivos en esta tierra por desobedientes. ¿Cómo, hermano? La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria del Señor. Entonces, oveja, escúcheme, nosotros tenemos que reconocer que a esta tierra venimos porque antes, en lo que la Biblia menciona como preexistencia, nosotros pecamos. De esa cuenta venimos a esta tierra a pagar, a purgar. Una vez conociendo a Cristo y siendo bautizados con el Espíritu Santo de Dios, empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que no es nadie más que Jesús, aleluya, el que vive para siempre. Entonces tiene que liberarnos el Señor a nosotros, Él y su profeta, que en este caso es figura del Espíritu Santo. Ellos nos están haciendo libres de las cadenas, hermano, que nos ataban al trabajo, a la hechicería. Si usted no creía en hechicería, mire estos hechiceros de aquí, esos sí eran por algo, hermano, no como aquel del kilómetro 14, que los que son ya de alguna edad madura se recordarán de mí, hermano, porque usted va a buscar, usted no, pues, pero la gente que va a buscar al brujo dice, hoy no está, tiene COVID, dice, fíjese, hermano. Pero, hermano, escúcheme, el Señor muestra que habían hechiceros y encantadores de fama, de autoridad, y acuso decir que no se movían cerca de cualquier persona. Aquí dice la Biblia que se movían cerca de Faraón. Nuestro hermano Raymond Coleman dice hello, mucho gusto, hermano Raymond. Oiga, hermano, aquí la escritura muestra, hermano de mi corazón, que los hechiceros caminaban con el rey, igual que ahora, hermano. Los presidentes tienen sus brujos, sus personas de cartomancia, hermanos preciosos, personas gnósticas, hermano, gente que cree en los poderes colaterales al humano, pero que no tienen a Cristo en sus vidas. Ahora, escucha, hermano, qué terrible. Esta fue una guerra de varas. Guerra de varas. Varas tenía uno, vara tenía el otro. Tiró la vara, se volvió culebra. Los otros tiraron las de ellos y se volvieron serpientes también. Aquí es donde yo intento, en el amor de Dios, dejar esta palabra. Yo quiero pedirle que con toda prestitud y con toda prontitud usted me escuche, hermano, y se grabe la palabra. No vamos a ser muy extensos, pero mire, en la Biblia, en farmacopea, en temas médicos de farmacia, se tiene, hermano, la historia de la serpiente de Esculapio. Se recuerda que la vara de Esculapio es un mazo y alrededor dos serpientes enrollándola, y en algunas de ellas solamente una. Pero utilizan a la serpiente, a la culebra, como símbolo de la medicina. Por supuesto, ni usted ni yo, que conocemos a Cristo, hubiésemos buscado ese símbolo para hablar de la medicina. ¿Pero por qué lo hacen? Porque del mismo áspid, del mismo veneno que al enterrar sus colmillos la serpiente hace, y lo inyecta, lo eyecta de ella y lo inyecta en el pueblo, en el cuerpo. De ese mismo veneno se hacen los sueros antiofílicos, hermano, que curan, el antídoto, pues. ¿Me escuchó lo que le dije? Del mismo veneno hacen el antídoto, del mismo veneno de la serpiente. Tanto es que utilizan esos venenos para otros usos, pero el 90%, y son muy bien pagados. En Estados Unidos pagan muy bien, hermano. Hay gente que agarra las serpientes y le saca el veneno y lo llevan a vender y lo pagan muy bien. Así que con ese su vecino, hermano, quiero decir, si usted conoce a alguien que tiene veneno o culebras, que lo vaya a vender a Estados Unidos. Dé gloria a Dios, sonría y disimule, hermano, aleluya. Y oiga, hermano, ¿por qué entonces la serpiente? Porque por favor présteme atención. Esto que le voy a decir es delicado. Nunca lo había predicado, porque yo, su hermano Jairo, jamás lo había visto, sino lo veo hasta hoy día. Escuche, por favor. ¿Por qué el Señor, de todos los animales que hay, le dijo a nuestro padre Moisés
que él tirara su vara, la vara se volvió en culebra, serpiente, le dice tómala por la cola y esta se volvió a volver serpiente. Se recuerda que su mano también se llenó de lepra y el Señor le dijo mete tu mano en área de su cuerpo, y cuando la sacó, esta estaba limpia. ¿Por qué los primeros milagros tenían que ver con muerte y con enfermedad? ¿Por qué los primeros milagros tenían que ver con miedo, como lo es agarrar una culebra, hermano, y con el temor natural que ella lo muerda a uno? Pero ante todo, hermano, no es una muerte rápida, es una muerte, hermano, que de a poco, que hincha a las personas, que el veneno se come los miembros, se come, hermano, los órganos internos, los licúa hasta que se mueren, hermano, las personas o lo que sea que ellos muerdan. Y fíjese que es tremendo, pero la gran mayoría de animales de la selva saben, hermano, tener repulsión hacia las culebras. ¿Quién les enseñaría a ellos, hermano? Ellos ven una tarántula, una araña grande, y se apartan, hermano. O sea que hay un pensamiento aún universal contra estos animales de ponzoña delicados. Si ellos se alejan del peligro, ¿cuánto más usted y yo? Si usted le dice, mira, cuidado, tal persona es muy chismosa, usted aprenda y mejor aléjese, hermano, porque tienen mucho veneno, destruyen internamente. Mire, no tanto los hoyitos que deja de los colmillos, como el daño que hace internamente. Por eso es una palabra la que le dicen a usted, pero esa se mete en el cuerpo y lo arruina, le quita la paz, el sueño, la salud, la economía. Le entra miedo, angustia, enojo, odio, cólera, venganza. Por una palabrita, por una mordidita, mejor alejarnos. La Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta. Pero Moisés entró y le dijo, tira la vara. Ese milagro no fue para el pueblo, no fue para más nadie que Moisés y que su hermano Aarón y en la contraparte Faraón y los que con él estaban. Hermanos, están pasando cosas, primero, que el mundo no las va a ver, nada más nosotros, la iglesia del Señor. La gente intuye, hermano, lo que está pasando. Hay una doctora muy famosa, argentina, Chinta se llama ella, muy buena, hermano. Ella es de otra religión, pero ella menciona detalles bíblicos a causa de esta pandemia. O sea, en qué momento ella conjuga lo secular, como lo es su carrera de médico, con lo espiritual, porque intuyen que se está pasando y moviendo algo. Entonces esto era solo entre nuestro padre Moisés, su hermano Aarón, Faraón y los brujos que él tenía. Esto no lo notó nadie más. Y hermano, habían dos que de ellos eran especiales, como era Janes y Jambres, hermano. Al parecer son hermanos y descendientes de Balaán, según lo expresan algunos textos masoréticos muy antiguos, hermano. Tanto que el nombre de ellos solo se menciona en el Targum, en libros masoréticos, y se menciona ya en las cartas paulinas, en las que él hace referencia y dice, como James y Janes y Jambres, que resistieron la verdad. Mire pues, mire cómo lo traduce Pablo. Pablo está diciendo que estos dos que llegaron a enfrentarlos con armas, con enojo, con magia, lo que estaban haciendo era enfrentar, rechazar la verdad. Mire qué terrible, hermano. O sea que la verdad no solo son palabras, son hechos también. Y oiga, qué terrible, hermano. Porque entonces llamó también Faraón a sus hechiceros e hicieron lo mismo. Óigame, hermano, óigame. Las primeras 3 plagas ya mundiales, si puedo usar ese término, las primeras 3 plagas que ya se dieron a nivel nacional Egipto, como lo fue el agua convertida en sangre, como lo fue, hermano de mi corazón, las ranas, y
cuál es la tercera? Y como lo fue también el de las moscas, hermano precioso. Mire, esas tres sí las vio todo Egipto. Y mire pues, hermano, qué terrible es para mí, hermano precioso, entonces, hermano, escúcheme por favor. Cómo Dios, que quería expresarle a su pueblo, hermano, el poder que tenía Cristo en su mano, como el poder que Satanás mismo también iba él a ejercer. Oiga, qué terrible esto, hermano, porque aquí dice la Biblia, hermano, que el Señor le dijo, hermano precioso, a nuestro padre Moisés, en el 22, leámoslo por favor. Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus enemigos y con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová se lo había dicho. Ahora oiga, hermano, oiga, qué terrible es esto, porque aquí estamos viendo que es Faraón enfrentándose a Dios, que él no se asustó, no se agüitó, no se retrajo, ni viendo los poderes que Dios estaba moviendo ahí. Entonces yo le quiero decir a usted en esta noche, oveja que me escucha, la gente está viendo, hermano, las enfermedades y no se doblega. La gente, hermano, en lugar, hermano, escuche, de cambiar su corazón a Dios, afrentan a Dios. Pero eso está aquí. Ahora, ¿cómo se lo explico yo con el Nuevo Testamento? ¿Y cómo se lo explico con lo que hoy estamos viviendo? Escúcheme pues, oveja. Mire, la Biblia menciona en el libro de Apocalipsis, escúcheme bien, 3 grupos de 7 plagas. 3 grupos de 7. Habla de jinetes, hermano. Habla de copas, habla de ayes. Y fue el tercer ay, el cuarto ay. 3 grupos de 7 plagas que Dios ya comenzó a desatar sobre la tierra. Una de las que muy poco se habla porque no se mira es la plaga del hambre. Pero sí hay hambre, hermano. Precioso. Lo que pasa es que usted y yo encontramos cosas para comer, pero sí hay gente que ya no tiene cosas que comer, hermano. Ahora escúcheme por favor, qué terrible, hermano, de mi corazón, porque aquí se ensoberbecieron y la Biblia dice, oveja de mi Señor, que el Señor le dijo a Moisés, toca las aguas. Está desde el 20. En presencia de Faraón y sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en ellos se murieron. El río se corrompió. Mire la palabra que usa. Usted y yo hubiéramos usado el término el río se tiñó, pero la Biblia utiliza el término se corrompió, dándole vida al río. Pero esa es otra prédica. Tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra. Ahora oiga pues, por toda la tierra de Egipto. Pero mire lo demás. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová les había dicho. Oiga esto, hermano. Y Faraón volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto, escuche, hermano, en todo Egipto, grábese esto, porque esto es lo que estamos viviendo ahora. En todo Egipto se hicieron pozos
alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Óigame. En el día de hoy, mientras yo estoy hablando, Guatemala está distribuyendo 81.600 dosis de la vacuna famosa, el antídoto. Ellos metieron el veneno, y ellos, del mismo veneno de las cepas que ellos hacen crecer, generaron el antídoto que ahora nos venden o le venden a los países. Pero ¿sabía usted, hermano, que me escucha, que el 75% de la producción de las vacunas quedó en los países de dinero, los países de primer mundo? Nosotros, que somos países del tercer mundo, nos van dando una colita, lo que va quedando, solo para tener cuidado a causa de las demandas mundiales que podrían llevarse a cabo en la Corte Internacional de la Haya, que es la que se encarga de ver todo lo que son juicios, genocidios o crímenes de lesa humanidad. Por eso es que nos dan porcioncitas a nosotros, no porque ustedes y yo les interesemos a ellos, pero eso no es todo. Sabía que ellos están guardando, ellos están amasando, hermano de mi corazón, oiga lo que le menciono, están guardando las vacunas. Oveja, escuche. O sea que hicieron lo que pasó aquí. Mire pues, Janes. Hay dos acepciones del nombre Janes. Una de ellas es seductor, y Jambres, una de las dos acepciones, el que revela. Se lo repito, Janes tiene la traducción que su nombre es el que seduce, y Jambres, el que revela. Ellos caminan en pareja, como en pareja caminaba nuestro padre Moisés con su hermano Aarón. Y Jesús, la Biblia dice que los envió de dos en dos. A los 70 los enviaba de dos en dos, porque son dos mejor que uno. Si uno cayera, el otro le levantará. Si uno estuviera enfermo, el otro le cuidará. Hermano, escúcheme, el diablo imita las cosas también. Por eso está el falso profeta y está la bestia, hermano, que caminan juntos. Ahora vea la figura tan terrible, hermano precioso, porque aquí nos muestra la escritura, oveja del Señor, que estos siervos y varones de Dios se enfrentaron contra las serpientes. O sea que si en la Biblia la serpiente es figura de la medicina, figura de la enfermedad, figura de la vacuna, figura del antídoto, ¿sí me entiende, hermano, lo que le estoy diciendo? O se lo repito. Mire pues, la serpiente genera un veneno. Los científicos del mismo veneno hicieron el antídoto. Eso todos lo sabemos, el famoso antídoto o suero antiofílico. Entonces el Señor le enseñó a Moisés, para que él nos lo dijera a nosotros, que lo que se iban a mover son enfermedades, son pandemias. Por eso Jesús dice en Mateo 24, hermano, que en los últimos días habrían enfermedades, pandemias, todo tipo de enfermedades. Y dice muchas pandemias, dijo Jesús. Hermano, olvídese de la época medieval con la peste negra o peste bubónica. Olvídese a principios de 1900 con la peste española. Olvídese, hermano, de la que hubo en el 2001 con la H1N1 y ahora con SARS-2, COVID-19. Hermano, escuche, es una guerra de enfermedades, pero aquí es donde viene lo delicado. Miren, el Señor mandó, óigame bien por favor, mandó plagas para que soltaran al pueblo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega una plaga a tu vida, una plaga de deudas, el enemigo al que tú le debes, él no te va a soltar, hermano. Él no va a descansar hasta no verte enfermo, preso, muerto, tu nombre destruido. En todas las redes de préstamos se pasean el nombre de una persona. Tal vez, mire, ahí a ellos no les importa que usted le compruebe que por la pandemia
sus créditos cayeron, que necesita más que nada, hermano. Y si usted busca en otro planeta, hermano, que no es la Tierra, los créditos que presentan los gobiernos para ayudar en el tiempo de crisis, cuando usted llega, son unas hojas interminables de requisitos que para cuando usted los cumple todos, ya no existen los famosos préstamos. ¿Por qué? Porque el dinero se saca a la banca. La banca no sufre desgaste, tensión, fatiga. La banca tiene inyección de dinero. A ella no le importa, hermano, si empresas quiebran o no. Él tiene dinero para subsistir. Lo dolarizan, lo mandan a Estados Unidos, como lo hacen en cualquier lugar de la tierra, para que gane más dinero en la inversión que produce Estados Unidos. Lo vuelven dólares, porque hasta el día de hoy es la moneda más estable de circulación a nivel global. Entonces, escúcheme, hermano, cuando llega la peste, cuando llega la plaga, cuando llega la enfermedad de la deuda, hermano, ella no descansa hasta no ver a la gente diabética que no pueda dormir. Y yo creo que todos los que hemos pasado por esta tierra conocemos del poder que tiene el veneno de la plaga, hermano, de la deuda. Hay un hermano que me vive llamando, hermano, Dios lo bendiga. Fíjese que él ya tenía problemas de azúcar, él ya tenía diabetes, pero cuando quebró la empresa el año pasado por efectos de la pandemia, él trabaja para el sector público, él le trabaja al gobierno del país en el que él vive, del planeta y galaxia donde él vive. Entonces ya no le pagaron y los acreedores, hermano, empezó a subir. Hace un mes que lo vi, hermano, pero delgado, hermano. No duerme, no come, el azúcar alterada. Y le dije, no, hermano, la Biblia dice que el hombre se goce en su trabajo. Si esto te va a matar, déjalo, porque primero es tu vida. ¿De qué sirve, pobre tal hermano? Era buen trabajador. Sí, vos muerto. Le dije, no. Pero escuche, la plaga llegó para destruir. Pero ¿qué ocurre? Hay plagas que ustedes y yo podemos evitar. Plagas, aunque Dios las mandó, hemos aprendido como seres pensantes, organizados, inteligentes, a jugarle la vuelta a Dios, según usted y según yo. Y por eso es que Dios le mandó la plaga, hermano, de la sangre al pueblo de Egipto. ¿Y qué hizo Egipto? Egipto abrió pozos y de los pozos sacaba agua. Hermano, escuche, sacaron, hermano, el veneno, sacaron la plaga del COVID, del SARS-2, que nuestro cuerpo no sabe detenerla, porque no es una enfermedad humana, de tal cuenta que la atacan con ivermectina, que se utiliza en ciencia veterinaria. ¿Por qué? ¿Qué hace mi cuerpo, el cuerpo de alguien, recibiendo ivermectina? Si eso es para animales, correcto, porque la enfermedad era de animales, la mutaron, le pusieron un par de astas más para que conjugara en el cuerpo humano, y el cuerpo humano, como no sabe decodificarla, lo mata. Y lo mata haciendo algo que se llama cascadas en los pulmones, porque todo termina en una neumonía, hermano. Ese es el veneno. Pero la cura es una vacuna que ya está en el mercado. Es una vacuna que maliciosamente la han detenido con cuentagotas. Si usted no lo sabía, en un principio una fábrica con licencia europea para maquilar esta inyección se incendió, deteniendo el proceso de producción casi un mes. Y si ellos producen 4 millones, 5 millones diarias, sencillamente, hermanos, se detuvieron 150 millones de dosis. Ahora yo le pregunto algo. ¿Usted está de acuerdo conmigo que esta es una plaga de las que vienen a la tierra, hermano?
Yo sé que está de acuerdo. Pues de esta se libraron. No le digo pues que hay países que ya tienen bancos, tienen reservas de esta vacuna, y en los países tercermundistas que, hermano, están en África, en Asia, Oceanía, en América Latina, no les importa. Y acá por casos de demanda nos mandan puchitos, decimos en Guatemala, nos mandan la colita, nos mandan poco, hermano. Pues les tengo la noticia que nosotros tenemos la sangre todopoderosa de Jesucristo, hermano. Que Dios ve la injusticia. Dios saldrá por el desvalido, por el huérfano, por la viuda, por el extranjero. Y Dios ha mandado su ángel que nos cubra, que nos cuide, que nos proteja. Alabanzas a su santo y poderoso nombre. Aleluya. Por ahí está mi hermana Elsie del CID, que hace unos días la habían declarado con COVID. Ella tiene casi 90 años, hermano, pero le creyó a Jesucristo, y el día de hoy se hizo nuevamente exámenes y ella ya está libre de COVID. Y su cuerpo no pasó esas tormentas que pasan otros, siendo una mujer octogenaria, hermano, nonagenaria. ¿Pero eso qué es? Es que a ella le tocó la cepa débil. ¿Usted le va a quitar su lugar a Jesucristo? ¿O fue un milagro de la mano poderosa del que vive para? Aleluya, poderoso su nombre. Diablo mentiroso, suelta las vidas, suelta en el nombre de Jesús todo miedo, toda angustia, todo temor. Lo echamos al abismo en esta hora. Oh, gloria a Dios. Entonces, mire, ellos se salvaron haciendo pozos. Tienen sus pocitos ahí, su filtro, pues el veneno estaba sobre el agua, lo filtraron y tomaban agua de los pozos. Sí, hermano. Por eso le digo que tienen bancos de inyecciones de dosis guardados, mientras hay gente muriéndose necesitándola. Aquí está. Pero entonces ya llevamos dos. Que primero hizo Moisés y sus enemigos lo hicieron. Segundo, pasó la plaga de la sangre, que Moisés la hizo, y los enemigos de Dios, Janes y Jambres, la hicieron también. Pero sigamos, por amor al Señor, hermano, leyendo, por favor, hermano precioso. 8:16, hermano. Alabanzas, perdón, 8:7. Dice la escritura, hermano. Jehová habló a Moisés 5. Di a Aarón: extiende tu mano sobre los ríos, arroyos, estanques, para que haga subir ranas sobre la faz o sobre la tierra de Egipto. Ranas, mire, esto ya lo estudiamos en una ocasión pasada. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas, subieron ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros, Janes y Jambres, hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Y hermano, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mi pueblo y deja ir al pueblo para que ofrezca sacrificios. Hermano, escúcheme por favor. ¿Para qué iba a tener necesidad Faraón de dejar ir a Israel si Dios tenía poderes y también Faraón tenía poderes? Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree, hermano, que el diablo no tiene poder? Si usted me dice que él no tiene poder, usted no sabe, hermano, o no le ha amanecido todavía. Claro que tiene poder, pero no tiene todo poder. El todopoderoso es Jehová de los ejércitos, hermano. Y escúcheme por favor, oveja que está esta noche conmigo. O sea que Dios manda plagas, pero para las primeras el hombre encuentra antídoto. Por eso hay gente, hermano, que se salva de las plagas que a veces Dios envía para que se vuelvan a Él. La plaga de la enfermedad
se ve casi a punto de morir, pero como logró tener sus centavos, dinero, acceder a buenos medios, medicamentos, medicina, doctores, hospitales, sale de ella y se olvida de Dios. Hermano, escúcheme, o sea, poderoso Dios y poderoso el hombre, poderoso el diablo, claro que sí, pero todopoderoso no. Dios va de aumento en aumento, las plagas van de aumento en aumento. Primero fue Moisés contra Faraón, luego ya fue Moisés, Aarón contra todo Egipto en la plaga de la sangre, y luego fue Faraón contra Janes y Jambres, contra la plaga de las ranas. Hizo subir ranas Moisés y Aarón, e hizo subir ranas Janes y Jambres. Aleluya. Se escucha que viene otra enfermedad, otro virus, porque no lograron su cometido los que hicieron. Entonces ya las naciones y la industria médica, figurada en el primer milagro que fue la serpiente, por eso son dos serpientes, la serpiente que tenía Moisés y Aarón y la serpiente que tenía Janes y Jambres, subiéndose, hermano, en el mazo en el cual estaba Esculapio. O sea que, escúcheme, si hay una medicina efectiva, una medicina contra el cáncer, digamos que no fue una mutación hecha por hombres, y sí existe la quimioterapia, la radioterapia, pero existen enfermedades que el hombre la provocó. Tal es el caso de la que hoy nosotros somos copartícimes en primera, segunda o tercera persona. Pero estamos viendo la maldad de los hombres, como quien dice, miren, sí hay enfermedades que nacieron con la caída del hombre, pero hay enfermedades que nosotros, hablo de los científicos, jugando a ser Dios, ellos pueden hacer enfermedades, hermano, terribles como antrax, fiebre aftosa, amarilla, hermano. Qué cosa más terrible. Y los hombres no se quieren volver a Jehová, porque ¿cuál es el sentido de esto? Que cuando uno cae en deudas, en una enfermedad terrible, en una angustia, en un acoso, es para que uno se suelte de esos enemigos. Es para que en medio de la aflicción que la batalla genera, nos volvamos a Jehová con todo nuestro ser. Pero hay gente, hermano, que ni viendo, hermano, la tormenta se arrodillan. Hay gente que ni viendo lo duro de la batalla se doblegan. Hermano, escúcheme, qué delicado es para mí, porque dice el versículo 7, capítulo 7 y versículo 24: en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río. Nosotros estamos alrededor de los ríos abriendo un pocito, hermano. Las primeras dosis las obsequió el Estado de Israel a Guatemala y a Honduras, países que votamos solamente después de Estados Unidos a favor de que se moviese su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, que es donde debe de estar. En gratitud a eso y en misericordia, hermano, enviaron vacunas de primera generación, y por supuesto llegando a Guatemala pues se robaron algunas, la mitad, todas ya yo no lo sé, hermano. Luego vino una donación india, hermano, de 200,000 dosis, y hoy al parecer entró una nueva de 81,600. Nosotros estamos a la par de los ríos, de los países de primer orden, de primer nivel, los primermundistas. Nosotros apenas hacemos nuestros pocitos, hermano, para agarrar de lo que se les logra filtrar a ellos, de lo que les sobra, las migajas,
lo que se cae de la mesa, lo que le dan al perro. Hermano, perdóneme, siendo nosotros un país que tiene oro, que tiene plata, que tiene gas natural, que tiene petróleo, la mayor cantidad lacustre de toda América, por su cantidad geográfica, hermano, tenemos necesidad de pedir ayuda, pedir regalado. Pues hermano, primero que pedirle a los hombres, pidámosle al que vive para siempre. Dígale: tu sangre que me limpia de todo pecado, poderosa es para mantenerme sano, para darme la victoria, aleluya, para glorificar tu nombre, en el nombre de Jesús. Pero oiga, las primeras 3 plagas se le paró la humanidad a Dios, como diciendo: Dios, no te necesitamos. Oiga lo que le estoy diciendo: no te necesitamos. Pero de la 4ª plaga o tercera en adelante, que fue la de los piojos, hermano, que aparece desde el versículo 16 en adelante, ahí sus brujos ya no pudieron. Oiga lo que dice, hermano, por favor escuche. 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Saludo a mi hermana Evelyn Salguero, allá en Texas. Evelyn, guardamos un cariño especial, un amor especial. La hermana Evelyn nos obsequió el primer púlpito, un púlpito ya profesional en todo sentido. Fue la primera hermana que nos obsequió. Te bendigo, Evelyn, bendita sea tu descendencia. Los hijos de ella pasaron por la enfermedad del COVID, pero alabanzas a mi Cristo, porque salieron en victoria, aleluya. Porque bendita será tu entrada y bendita tu salida desde ahora y para siempre, ha dicho Jehová, pueblo del Señor. Hermanos, estamos viviendo días finales, días duros, y los que vienen no son mejores. Yo no soy amarillista, hermano, Dios lo sabe que no. Yo amo la vida, la disfruto. Yo alabo a Dios, hermano, cuando me levanto, cuando hago bien de las cosas que Él ha dejado. Yo soy feliz, hermano. Pero reconozco que todo esto lo que está haciendo es que nos frustremos, hermano, de los gobiernos de los hombres para anhelar el gobierno sempiterno de Dios, justo, veraz, ecuánime, verdadero, poderoso, el nombre de Jesús. Porque ahí no va a haber defraudación, ahí no hay corrupción, hermano. El día de hoy la Casa Blanca de Estados Unidos dijo: ni un centavo para los países, a los gobiernos de Centroamérica por corruptos. Pero para evitar problemas con las plataformas en las que salimos, hay como 5 Centroaméricas: en Júpiter, Marte, Saturno, Plutón y Urano, hermano. Así que usted sonría y disimule, oveja. Pero aquí vuelvo con ustedes, con la plaga de los piojos, ya no pudieron. Ahora note, oveja, note por favor. Primero fueron plagas externas: la plaga de la sangre y la plaga de la rana. La plaga de los piojos ya era en el cuerpo. Porque yo no creo que alguien se muera de picaduras de piojos, a no ser que tenga alguna aberración en contra de la mordida, ¿cómo se le explico, hermano? Que tenga un recoil, un culatazo a la mordida del piojo, y esto genere alguna infección, una cisticemia, hermano. Es lo único. Pero de ahí, ¿sabe qué sí hace? Tener un montón de piojos. La desesperación, hermano, que no se quitan, que no se mueren, hermano de mi corazón. O sea que ese demonio de locura, de desespero, no se lo van a poder quitar a los hombres.
Le decía al inicio de esta prédica que hablando con alguien que tiene que ver con psiquiatría clínica, me manifestaba que se le dispararon los casos de locura, de esquizofrenia a causa del 2020. A causa de la explosión de la pandemia y del mal uso que le dieron alrededor de la tierra, empezando, usted ya sabe, por la oficina que tiene a su cargo la salud de los humanos. Le dieron un mal uso y entraron en depresión, angustia, temores. La gente no dormía, hermano precioso. Jesús dijo: mas cuando oigáis todas estas cosas, erguíos, porque vuestra redención está cerca. No temáis, yo les dejo mi paz y os digo que yo vencí, vosotros también venceréis. Reacciones alérgicas, ¿quién menciona? Hermano Julito Escoto, Dios te bendiga, así es. Hermano, escuche, pero hasta ahí le tocaron el cuerpo a los egipcios. Antes fue almático, antes fue como digamos un susto de prevención, como lo fue esto. Esto fue para que volviéramos en sí. Hoy, hace un año, ya no había papel de baño en ningún centro comercial en Guatemala. Acuérdese, hermano, escaseó. La gente entró en pánico y solo empezaron a dar rollos por persona. ¿Sabía que hoy una cadena grande que solo se entra con membresía en mi país vende ese spray Lysol, que es muy bueno, que genera asepsia donde se echa? Pues solo venden 4 por persona, está racionado. Hermano, si yo soy vendedor, pues si alguien me dice te compro todo lo que tenés, llévatelo, le digo yo, quiera se me queda. Pero están racionando. Hermanos, por amor a Dios, hermano, despierte. Estamos viviendo días finales. Estos son milagros que Dios permite. Escuche, a las plagas que Él envía, permite que los mismos hombres encuentren la salida, la solución, el antídoto. Pero los días que viene, la Biblia dice, no ha habido día tal, ni lo habrá, como el día de la ira de Dios. La gente le dirá: monte, tráganos. Aunque hagan sus pozos, aunque exista gente como los preppers que hacen ciudades, búnkers subterráneas. Mire, hermano, la salvación se encuentra en Cristo. Y quiere que le diga por qué ocurrió todo esto. Por culpa nuestra, la de los humanos. Porque, hermano, permitimos tantas cosas que sabemos le son desagradables a Dios, y muchas otras que sí podemos hacer, no lo hacemos. Porque yo no puedo detener la corrupción en las élites altas, no puedo, pero la puedo detener en mí. Puedo ir a hacer obra en mí. Puedo llegar al desvalido, al necesitado, y hacer obra en él, y me es tomado en cuenta. Pero haga usted el entendimiento. Hermano, póngase que yo fuera presidente de esta nación y usted presidente de los países primermundistas, y yo les diga: señores, ¿por qué ustedes están guardando, amasando, escondiendo las medicinas del antídoto? Si en mi país está muriendo la gente y no tenemos, pero ni antibióticos. ¿Por qué lo hacen? Si los convenios de Oslo, de Noruega, hermano, ratifican en sus partes que tienen que ver con la salud, que debe de ser equitativa, debe de ser plural, que el bien y beneficio de la mayoría se antepone al del uno, al del propio, al del personal o al de la minoría, pues, y en la necesidad de la mayoría es ese antídoto. ¿Qué me dirían? Que no saben. ¿Cómo hace el político? No sé, se está enviando, me enteré, dijeron. No, hermano, mire, hermano, eso está aquí en la Biblia. Hacían sus pozos y se libraron del agua que se convirtió en sangre de oveja, y se libraron también de las ranas, de los piojos en adelante. ¿Sabe qué dijeron los brujos? Esto es el dedo de Dios.
Aquí sí ya no podemos, hermano. ¿Qué manda? Aquí sí ya no podemos más. Esto ya es el dedo de Jehová, Faraón, y ya Faraón se quedó solo con sus poderes. Y oiga pues, oiga, yo concluyo con esto. Cada vez que le daban una respuesta a Faraón, cuando la culebra contra culebra, solo ellos, se endureció el corazón de Faraón. ¿Sabe por qué? Porque encontró respuesta. Y se lo digo con el Nuevo Testamento. El hijo pródigo. ¿Por qué el papá del hijo pródigo no llegó a buscar al hijo cuando se quedó sin dinero? Cuando empezó a pordiosear, cuando empezó a vivir en la posilga, a comer alimento de coches. Eso es lo que él comió, alimento de marrano, de cerdo, coche, hermano. ¿Por qué no llegó el papá? Porque el corazón del hijo hubiera salido de la posilga, pero no la posilga hubiera salido de su corazón. Hubiera llegado con ínfulas. Me llegó a traer mi papá, quítense. No, hermano. Él esperó, decía mi pastor, que al rebelde Dios lo enriquece para que no vuelva, hermano. Hay gente que se ahoga en su mísero dinero por mezquinos, mas la Biblia dice que el justo tiene misericordia y da, y da, y da, y da. No se puede servir a dos señores. O se sirve a Dios o se sirve a la riqueza, lo dijo Jesucristo. Pero esperó que la posilga, su deseo de la posilga saliera de él. Y un día, volviendo en sí, dijo: he pecado contra el cielo y contra mi padre. Volveré a la casa de mi padre. Uno de los peores jornaleros come mejor que yo. Le pediré perdón. Y así lo hizo. Y su padre le besó, puso anillo, hizo fiesta, le cambió de ropa, mandó que lo bañaran. O sea que le dio salvación, le dio ministerio, mandó que lo bañaran, que es la administración, que le pusieran nueva ropa, le puso pastores, que lo cuidaran. Hermano, pero había necesidad que él se volviera, que si el papá le manda ayuda, ay, le voy a mandar un su money order al pobre drogadicto de mi hijo, para que se compre un poco de cocaína, crack, opioides, marihuana, lo que puede. No, hermano, nunca va a salir de ahí. Mándale para su comida, hecho comida. Ya si él lo canjea y lo vuelve otra cosa, no es tu problema. Las abarroterías gigantescas de nuestros países ahora se pueden comprar gift cards, tarjetas de regalo. Se le envían y le dice tal y tal persona le mandó $20, $30, $100, $1000, que usted puede venir a cambiar por comida lo que usted quiera. Y ahí, hermano, que de hambre no se muera. Pero escúcheme, como de esta está saliendo la tierra, el corazón se le endureció. ¿Ya vieron? Esto no es juicio de Dios. Ya encontramos, sí, hermano, pero de la plaga de los piojos para adelante, hasta que dejaron ir a Israel. Ahorita, hermano, como piojos se agarran los hombres del pecado. Como piojos se agarran de sus riquezas. Como piojos se agarran de sus títulos, conocimiento, belleza, edad, estatura, apellidos. Pero viene el día, oveja de Dios, que Él mandará, hermano, que suelte todo aquello que hoy no te deja ir a servir a Jehová. Y hay dos caminos para eso, y yo termino con esto. Uno es que voluntariamente tú lo entregues. Y número dos, que Dios te lo quite por medio de una plaga. Y eso no queremos, hermano. Mejor humillémonos, como dice la alabanza, que volvamos a Jehová y que volvamos a Él y que nos volvamos de todo camino al único camino que es Él. Hermano, Jesucristo te ama y Él quiere bendecirte en esta hora. Él está allí para glorificar su santo y maravilloso nombre. Y yo quiero en esta hora orar por ti. Si tú has contraído el virus, el SARS-2, en esta hora te vengo a decir que seas libre. Porque todavía faltan, oiga,
Son 3 grupos de 7 juicios de Dios los que el libro de Apocalipsis menciona, oveja. Son 21 juicios que vienen hacia la tierra, hermano. Juicios tan terribles. Ahorita hay salida para esto. Pero lo que viene según la Escritura, sencillamente no hay poder humano que pueda encontrar la solución y la respuesta. Oh, hermano de mi corazón, la 7ª trompeta dentro de poco ha de sonar. Y los muertos en Cristo, aleluya, resucitarán primero. Ahí va a venir mi padre, mi abuelo, mi madre, el suyo, sus hermanos, esposo, hijos. Ahí va a venir mi hermano, el doctor Luis Palau, aleluya, glorificando a Cristo, hermano, que le dio una vida de trabajo a Dios, honrando su nombre. Ahí va a venir mi pastor, el doctor Otoniel Ríos Paredes, alabando a Cristo. Ahí van a venir los santos. Ahí va a venir Pablo, Pedro. Ahí van a venir los santos varones desde todos los tiempos, alabando a Jesucristo en medio de miriadas de ángeles. ¡Hay poder en Jesús! ¡Hay poder en su nombre! Oh, hermanos de mi corazón, Cristo viene pronto. Si usted se burla de esto, de todo corazón lo lamento. Nadie es perfecto en el evangelio. Quien te lo diga te miente. Pero Él está perfeccionando nuestras vidas. Nos ha ido quitando plagas y plagas y plagas, y las que faltan nos las va a quitar por amor de su nombre. Pero el que está duro se va a endurecer más, hermano. El duro de corazón, lejos de volverse a Dios, se volvió más incrédulo y más impío. Pero tú que amas a Cristo, alaba su nombre y vuélvete a Él en esta hora. Vuélvete a Cristo, hermano. No hay esperanza fuera de Él. Despiértate. Se calcula que el 60% a nivel mundial, estadistas lo hicieron. El 60% de la hermandad se enfrió. Fíjese que yo conmino a las ovejas y no vuelven. Y he hablado con mis homólogos, colegas, consiervos, y ellos están igual. Entonces usted tampoco espere que en el día del arrebatamiento vaya usted a estar despierto. Usted cayó en sueño. Ya no ora, ya no ayuna, no lee la palabra, no canta alabanzas, ya no ofrenda, ya no diezma. Se apagó. Aunque usted tenga nombre que vive, está muerto para efectos del cielo. Pero yo te llamo en el nombre de Jesús de Nazaret a que te despiertes. Despiértate y te alumbrará Cristo, dice la palabra. Oh, Lord, we praise you. El Señor tenga misericordia de todos nosotros, hermano. Si esta enfermedad pequeña, entre paréntesis, doblegó la voluntad de la iglesia, dice la Biblia, si con los de a pie no pudisteis, ¿qué será cuando vengan los de a caballo? No, hermano, tenemos que cambiar. Tenemos que buscar a Dios, volver a las primeras obras, ver de dónde hemos caído y volver a las primeras obras. Sea la mano poderosa de Jehová sobre usted, sobre los suyos, sobre su salud, sobre su economía. Gracias, Padre, te doy. Gracias te doy, Espíritu Santo. Aleluya. Hermoso eres, poderoso tu nombre. Ay, chica barquendara.
Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te doy, Espíritu Santo, por tu bondad y tu misericordia. Sean benditas ovejas. Señor, lleva salud a la vida de mi hermano Mario Batres. Lleva salud a la vida de mi hermana Auri Díaz. Lleva salud, Señor, a la vida de mi hermano Carlos Mejía. Lleva salud a la vida de mi hermana Maíba, Padre. Lleva salud, Señor, a la vida de Carlos, tu siervo. Pon tu mano de poder en la vida de Carlos, Señor, que está en primera línea en el sector médico. Padre, poderoso tu nombre. Ten misericordia a nuestro país. Castiga a esos brujos que se llaman, o así mismo se ponen nombre de científicos, pero tu palabra los desenmascara y dice, hermano, que son hechiceros y encantadores. Así les llama. Aunque tengan una mente prodigiosa, pero no son más que encantadores, hermano, que han venido para doblegar a través de sus encantos, de sus seducciones, de sus miedos, a doblegar la humanidad. 7 estados de la Unión Americana ya quitaron la restricción de andar con mascarilla. De entre ellos, Texas, el estado más grande de la Unión Americana, Iowa y no sé qué otros estados más, ya lo quitaron. Algunos otros países están procurando volver ya a la normalidad, hermano. No sin perder el respeto a esa enfermedad, manteniendo distancias, sí, hermano, pero no podemos caminar cautivos, hermano, del miedo, de la angustia, porque esas son plagas y Dios nos hizo libres de la plaga, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Alabanzas a su nombre. Bendito sea el nombre. Yo les voy a poner el último saludo que puso nuestro hermano Luis Palau, para que se gocen de lo como un hombre de caminar años con Jesucristo, cómo recibe su partida de esta tierra a la presencia de Dios. Dice él: dentro de unas semanas o algunos meses estaré ya en la presencia, con un gozo, hermano, como que no fuera él. Fíjese qué cosa más linda. Oh, hermano, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Gloria a Cristo para siempre. Les espero el día domingo, si Dios nos da la vida. Les amo, les bendigo. Yo quiero agradecer con toda humildad, hermano, a todos aquellos que nos apoyan, hermano. Miren, sin su apoyo, se lo adelanto, nosotros no podríamos salir al aire. Es mentira, no podemos. Ya hubiésemos cerrado todo, ya hubiésemos devuelto hasta este local, que el lugar donde yo y mis hermanos, los que quieren, nos congregamos. Hay mucha deserción, hermano, a causa de la quiebra económica que generaron los hombres / la enfermedad. Pero Dios ha sido fino. Y si usted no ha podido ayudarnos, pero quiere hacerlo, hágalo, pídanos la información misma que le proveeremos por el inbox, que le proveeremos en bandeja, en un mensaje, como usted lo prefiera. Escríbanos. Que Dios le bendiga y lo mantenga con salud. Y no se le olvide, las primeras 3 se libró el hombre con sus propios medios. De la 4ª en adelante, hasta llegar a la 10ª, llegar hasta donde Dios quería, ya no se pudieron librar, hermano. No esperemos, que dice la Biblia, que el que reprendido endurece su cerviz, de pronto será quebrantado y no habrá para él cura. O sea que mientras puede Dios ser hallado, busquémosle. Volvámonos, hermano, entreguemos las áreas. Señor le bendiga. Domingo 12 del mediodía le espero por acá. En unos minutos voy a poner el video de nuestro hermano Luis Palau. Quiero que por favor lo vea, se gloríe como los árboles mueren de pie. Escribió un premio Nobel de mi país. Qué belleza ver esos árboles de justicia morir de pie delante del Señor. Dios les bendiga, ovejitas.